Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia Casa de Dios. Estamos transmitiendo en este momento en vivo y espero que estés ahí en tu casa, estés ahí con tu familia y que nos acompañes un momento a adorar al Señor. Yo sé que son momentos complicados, momentos difíciles los que estamos pasando, pero tenemos un solo amor y una sola esperanza. Y esa esperanza es Jesús. Así es que en este momento vamos a darle a Él, porque en medio de esta situación, y aun si las cosas estuvieran bien, el Señor es digno de toda gloria y de toda honra. Así es que yo te voy a invitar, así como estás ahí en tu casa, a que cierres tus ojos unos momentos con tu familia. Si estás ahí con ella, tomes de la mano a tu familia que está ahí a un lado contigo, y que podamos orar antes de comenzar este tiempo, este momento de adoración. Así es que cierra tus ojos ahí, concéntrate, porque la presencia del Señor se va a mover en este momento en tu casa, ahí donde tú estás. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú nos permites estar adorándote, exaltándote, dándote toda la gloria solamente a ti, que lo mereces todo, Señor. Y Señor, queremos demostrarte que lo que estamos viviendo, que lo que estamos pasando, no es impedimento para exaltarte. No es impedimento, Señor, para adorarte. Y estamos todos reunidos, Señor, todas las personas que se congregan en casa de Dios, pero también aquellas que quizás se están uniendo en este momento a esa transmisión, Señor, que también son tus hijos, que también son parte del pueblo de Dios en cualquier lugar en donde estén. Hoy queremos exaltarte y hoy queremos adorarte, Señor. Y queremos hacerlo diciéndote que tú eres nuestro amigo fiel. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre. Amén. Así es que ahí en tu casa con tu familia, acompáñanos a entonar estas canciones que le dan gloria y que le dan honra a Dios. Y vamos a decirle al Señor que Él es nuestro amigo fiel, porque Él siempre está con nosotros. Vamos a cantárselo. Acompáñanos ahí de donde tú estás. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Si es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Si es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Y díselo al Señor: eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Si es verdad lo que tú hoy me dices,
Vamos a decirle que Él es majestuoso y poderoso. Majestuoso y poderoso. Vamos a decirle una vez más, majestuoso y poderoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Así es, en esta mañana decláralo, Él es tu amigo y Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Y vamos a seguir cantando. Quiero que estés ahí en tu casa, que puedas estar con tu familia y puedas estar también acompañándonos, cantando estas alabanzas al Señor. Así es que vamos a seguirlo haciendo. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. No temeré a 10,000 que pusieren sitio contra mí. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. Y ahora sí, cántalo. Mas tú, Jehová, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Una vez más le cantamos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria,
Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. No temeré a 10,000 que pusieren un sitio contra mí. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. Así es, sobre toda su casa. Mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Ahora vamos a decirlo así. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria, y el que levanta mi cabeza. ¡Aleluya! Qué bueno que sigues aquí con nosotros, que sigues viendo esa transmisión. Y en esta hora, si puedes ahí con tu familia, poder cerrar tus ojos y poder declarar esto que vamos a cantar, que el Señor es digno de toda gloria, que el Señor es digno de toda honra. Él es el único que está sentado en el trono. Él es el único que merece toda adoración. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive
deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea, vamos ahí en casa, dilo con nosotros, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Decláralo en esta hora. Declara que el Señor sigue teniendo el control, no solo de tu vida, no solo de tu familia, de todo el mundo, de todo el universo. Él tiene todo bajo control. Su voluntad, su soberanía es la que hoy venimos a rendirle adoración, porque Él es bueno. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así es, bendice su nombre en esta mañana. Bendícelo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Padre, te damos gracias por estos momentos, porque en medio de esta situación, Señor, nos permites adorarte. Podemos todavía levantar nuestra voz y exaltarte solamente a ti. Y ahora te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones,
Que todos los que están viendo, Señor, escuchando esa transmisión, la palabra pueda ser sembrada en sus corazones, en sus mentes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, recibe en esta hora esa gloria, esa alabanza que solamente tú eres digno, merecedor de ella, Señor. Y asimismo te damos gracias porque sabemos que en tu amor y en tu misericordia tú nos has sostenido hasta el día de hoy. En medio de toda situación, Señor, que estamos viviendo, toda esta crisis, Padre, que ha venido sobre toda la humanidad, sabemos nosotros que podemos tener un escondedero, un refugio, Señor, que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Hoy venimos delante de ti. Como familia nos refugiamos, Señor, en el hueco de tu mano, bajo las alas del Altísimo, sabiendo, Señor, que ahí tenemos plena seguridad y que tú nos sostienes, Señor, con la diestra de tu mano poderosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es un gusto poder saludarles nuevamente a toda la familia Casa de Dios y a toda la iglesia del Señor Jesucristo, esperando que la gracia de Dios sobreabunde en medio de estas situaciones difíciles, apremiantes que todos estamos viviendo, pero que para ello podemos contar con la gracia de Dios, con la fe puesta en sus palabras y promesas que nos dicen que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, que siempre estará caminando con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Saludo a todos en general, y pues deseamos que tengan en medio de toda esta pandemia que se está viviendo, puedan tener gozo en sus vidas, sabiendo que tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, que nunca desamparará a sus hijos. Hoy sabemos que el mundo entero está siendo azotado por esta pandemia llamada COVID-19, ya es ampliamente conocida por todos y cada uno de nosotros. Y nosotros podemos mirar a través de las noticias cómo el gobierno y los diferentes gobiernos del mundo están exhortando, están animando para que se tomen las medidas precautorias y poder evitar el contagio de este mal. Vemos los distintos esfuerzos que las autoridades están realizando para que se tomen las medidas necesarias y se pueda evitar este virus. Medidas como las que conocemos ya: quédate en casa, lávate perfectamente tus manos, no toquemos cosas que pudieran estar contaminadas, evitar lugares conglomerados, todo ello en una constante exhortación por parte de las autoridades. Sin embargo, podemos ver que existe aún mucha indiferencia a este llamado, a pesar de que podemos estar arriesgando no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás. Ahora tenemos que entender algo importante: hay situaciones también de necesidad extrema que por ella muchos, y el gobierno ha enfatizado y ha sido claro en este aspecto, que solamente por necesidades apremiantes como lo es de trabajo, de sustento, se pueda llevar a cabo esas actividades, vamos a decirlo de esta manera, actividades forzadas. Y vemos que muchos todavía no acatan el llamado general, porque hay quienes sin necesidad de salir lo están haciendo para cosas que no son ni urgentes ni apremiantes. Estamos viendo que muchos están haciendo caso omiso a estas diferentes indicaciones. Ahora, yo también creo que es importante poner las cosas en una balanza. No debemos de irnos a los extremos, porque si bien tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cautos, esto no significa que vamos a estar propiciando, generando una situación de psicosis, una situación de pánico
tiempo que ya no nos va a permitir poder gozar las diferentes bendiciones y beneficios que tenemos que gozar como familia y como personas que somos libres para poder realizar actividades que no pongan nunca en riesgo nuestra integridad física. Ahora, también es muy cierto que muchos opinan que este mal, este COVID-19, este coronavirus, muchos dicen que no existe, que no es real. Otros opinan que fue creado por el propio hombre. La situación es que podemos ver hoy día que muchas vidas ya están de por medio. Y como luego bien decimos, en lo que son peras o en lo que son manzanas, nosotros tenemos que aprender a ser prudentes. Tenemos que aprender a ser precavidos. Como dice la Escritura, ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 33. Porque si no hacemos esto, nos convertimos en imprudentes, nos convertimos en insensatos. O como dice esta palabra que quiero que leamos a continuación, en Proverbios capítulo 22, versículo 3, que nos dice de la siguiente manera: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Leamos nuevamente este versículo, Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, tan solo este versículo nos está dando un indicativo de dos personas con un actuar distinto, diferente ante una situación de peligro. Hay dos clases de personas. Primeramente vemos aquel, la cual la Biblia en esta traducción lo refiere como el simple. Es alguien, como el avisado. El avisado es alguien que entiende los avisos. Y significa una persona que está siendo alertada, que está recibiendo esos avisos, que está prestando la debida atención y mediante ella está tomando decisiones, determinaciones que van a poner en resguardo, en integridad, su salud física. Pero también la Biblia nos señala la otra clase de persona, quienes son ahora sí, los simples. Es decir, aquellos que no entienden, no prestan atención a los avisos que se están emitiendo. Son los que hacen caso omiso a todas las advertencias. Hay sinónimos para lo que es el avisado. Por ejemplo, prudente, sensato, cuidadoso, precavido, cauto, prevenido. También hay sinónimos para los que la Biblia llama simples: imprudente, insensato, descuidado, incauto, desprevenido. Es decir, todo lo contrario. La triste realidad es que hay muchos, cientos o miles en todo el mundo que actúan de esta manera, de manera simple, de manera imprudente. Personas que se les está advirtiendo las consecuencias, se les está señalando el peligro, lo que puede venir en caso de no atender instrucciones, indicaciones, y que podemos estar poniendo seriamente en riesgo nuestra vida. Entonces, son personas que no entienden. Yo recuerdo en el 2018, ahí por el mes de junio, la erupción del volcán de fuego allí en Guatemala, y cuando empezó a dar las señas de que habría de ser erupción, mucha gente se le fue advirtiendo de esa posible erupción. Ahora ya sabemos que así fue, pero que no fueron prudentes, que no fueron sensatos, fueron simples, fueron imprecavidos y estuvieron ahí cerca de ese acontecimiento. Tristemente sabemos las noticias hoy en día de la pérdida de muchas vidas humanas. ¿Por qué? Por la falta de atención a las exhortaciones, al llamado de los gobiernos, de las autoridades. ¿Qué está de por medio? Sencillamente está de por medio
la vida en situaciones tan graves como estas. También encontramos un proverbio, Proverbios capítulo 14, versículos 15 y 16, que respalda el proverbio anterior que estamos leyendo. Dice en su versículo 15, el simple, nuevamente lo menciona de esa manera, el simple todo lo cree, es decir, no mide las consecuencias. Ese es el simple, aquel que piensa que si juega con el fuego no se va a quemar. Y todos sabemos que jugar con fuego puede traer graves riesgos a nuestra vida. Sigue diciendo este versículo, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado, el prudente, no da cualquier paso. Calcula bien sus pasos, calcula bien sus decisiones, calcula bien sus determinaciones en base a la información que él tiene. Sabe juzgar, sabe discernir lo que puede poner en peligro su vida. Mas dice aquí el simple, todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. Versículo 16, algo importante que nos dice aquí esta escritura. El sabio, fíjese que el avisado, el que es prudente, también es sabio. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos buscar ser sabios, buscar la sabiduría, buscar la inteligencia, empezando, como dice la Escritura, con el temor a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. ¿Qué hace el sabio? El sabio teme, es decir, el sabio es precavido. Y algo muy importante, se aparta del mal, no está jugando con el fuego, no va a la boca del lobo, donde puede estar en peligro. Y luego dice, mas el insensato, el simple, se muestra insolente y confiado. Pero ¿qué dijimos que es el avisado? El avisado es una persona sabia. Y hoy en día se necesitan personas sabias. En el hogar se necesitan personas sabias, padres sabios. En las iglesias, en el contexto donde nos movamos, en el trabajo, cualquier contexto o ámbito social, se necesita sabiduría para tomar las decisiones más pertinentes que no nos afecten a nosotros mismos, pero tampoco a los demás. Tenemos también el ejemplo por excelencia en Jesucristo, que a pesar de que fue tentado, fue instado a ponerse en riesgo su vida, su ministerio, por parte de Satanás. Cuando le decía a Jesús, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fue tentado. Mas Jesucristo era sabio, era alguien prudente, era alguien cauto, alguien que sabía calcular plenamente cada una de sus decisiones y tomar los pasos respectivos. Cuando Satanás le dijo, ve, lo subió al monte y le dijo, te daré todos los reinos, tentando así el corazón del Señor Jesús. Cuando también dice que lo subió a lo alto del templo y le dijo, arrójate. Y de varias maneras podemos ser tentados por el mismo enemigo, pero el sabio es prudente y se aparta del mal, porque tiene la información de vida, porque tiene las instrucciones necesarias para poder ver el peligro y decir, por ahí no voy a pasar, por ahí no voy a caminar. Otro ejemplo lo encontramos también en esa narración que nos habla la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, acerca de las 10 vírgenes, una parábola, una enseñanza simbólica por parte de Jesucristo para nuestras vidas. Nos habla de 10 vírgenes, pero 5, la mitad de ellas eran prudentes, la otra mitad no así, eran insensatas, eran simples, como de acuerdo al tema que hoy estamos viendo. Entonces 5 fueron prudentes. ¿Por qué? Porque mantuvieron sus vasijas, y esto representa nuestro corazón. Dice que mantuvieron sus vasijas, sus lámparas llenas de aceite. Y eso quiere decir que estaban llenas de la presencia de Dios en su vida.
eran prudentes, eran cautas, eran avisadas. Pero también dice que había otra parte, la otra clase de personas, las que son imprudentes, las que son insensatas. Eran 5 vírgenes que no tenían listas sus lámparas para la llegada del novio, de acuerdo a esta parábola. ¿Y qué pasó? Dice que todas se durmieron, todas cabecearon, pero que a medianoche se escuchó el clamor, se escuchó el grito: el novio viene. Y las que estaban listas entraron por las puertas. Aquellas otras, las insensatas, le dijeron: pásenos tantito de su aceite para que podamos entrar. Pero las que eran sabias, las que eran prudentes, le dijeron: podemos quedarnos todas sin el aceite necesario y suficiente para poder entrar. Vayan y compren ese aceite. Las insensatas trataron de hacerlo, pero no les dio ya tiempo. Déjame decirte que muchas veces no nos va a dar tiempo. Muchas veces hay situaciones que son irreversibles, que ya no tienen remedio. ¿Por falta de qué? De nuestra imprudencia. Se tapa el pozo cuando ya el niño está ahogado. Y vino el novio, las vio todavía las insensatas y les dijo: no las conozco, no están ustedes listas, no fueron prudentes. La Biblia nos habla que Dios siempre avisa, Dios siempre apercibe, Él lo hace y nos insta a que debemos escapar de las consecuencias del peligro, del mal, del pecado. Así como las autoridades, así como el gobierno está exhortando a las personas a tener el debido cuidado, a ser prudentes, Dios siempre lo ha hecho con toda la humanidad. Dios es un Dios que apercibe, Dios es un Dios que da a conocer lo venidero, no está escondido a los ojos de nadie. Todo mundo podemos tener acceso a la revelación que Dios nos ha traído en nuestro presente y en nuestro porvenir, para que quede en nosotros la libre elección de ser avisados o de ser simples. Desde que Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dio una instrucción precisa para que Adán pudiera gozar las bendiciones de Dios, los beneficios de la tierra en la cual Dios lo había puesto. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17 nos dice, Génesis 2, 16 al 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no te acercarás. Ahora sí, quédate en casa si frente a ti está ese árbol. Y dice: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la palabra de Dios. Esa fue la instrucción precisa, clara, sin ambigüedades, que Dios le dio a Adán y le dio a Eva. No tenían excusa alguna. Obviamente sabemos, según la historia bíblica, que vino la influencia perversa, maligna, a oídos y a corazón de ambos. Entonces, tristemente, con ese libre albedrío que caracteriza a todo hombre, como tú y yo hoy en día, libremente Adán y Eva hicieron caso omiso a la instrucción de Dios. La tomaron por menos, la menospreciaron, se comportaron como simples, actuaron en imprudencia. ¿Y qué pasó de ahí entonces? Vinieron las consecuencias que Dios había ya señalado, que Dios había ya advertido. Y entonces vino la caída del hombre, y entonces ingresó el peor virus que puede tener el ser humano como consecuencia de ello, y ese virus que ha traído la pérdida de millones de vidas. Y no solamente hablo en lo físico, porque ahí entró la muerte física, pero lo peor, lo más trágico, la muerte espiritual. Y ese virus se llama pecado. Y entonces el pecado vino
a contagiar toda la raza humana. ¿Y qué es lo que hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. Y la separación de Dios significa muerte espiritual. Y mientras tanto no tomemos el antídoto provisto por Dios, estamos en peligro constante de que esa muerte espiritual nos lleve a una muerte eterna. Es decir, cuando ya las cosas son irreversibles, cuando ya no hay remedio, cuando ya no se puede hacer nada, ni Dios lo podrá hacer. Por eso hoy Dios en día, la voz del Señor se sigue escuchando a través de diferentes e innumerables medios, formas, instancias, y Dios sigue apercibiendo, Dios sigue alertando, Dios sigue llamando, aún a través de las mismas circunstancias que hoy en día estamos viviendo. Son señales, son voces que nos alertan de que algo viene, de que algo va a acontecer y que debemos resguardar nuestra vida, nuestra integridad, ya no solamente física, sino también espiritual, porque la espiritual es la que se traduce en lo eterno, en lo eterno. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue la consecuencia? Dijimos, la entrada de ese virus llamado pecado. ¿A causa de qué? De la falta de atención del hombre. Y eso es lo que pasa con cualquier ser humano cuando no atendemos las voces sabias, oficiales, pero sobre todo la voz de Dios. Y dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, de generación a generación, por cuanto todos pecaron. Es decir, por cuanto todos traemos en el ADN ese virus llamado pecado. Ese virus es el que nos está parando, nos está deteniendo de poder recibir la gracia de Dios, las misericordias de Dios que operan en salvación. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero también mismo nos dice que la dádiva de Dios, si hay un juicio sobre el pecado, si hay una consecuencia que Dios trae sobre el pecado, pero también está la oportunidad de Dios, porque Dios es un Dios de justicia, pero también Dios es un Dios de gracia, es un Dios de salvación. La dádiva de Dios, ¿qué cosa es? La dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, para que puedas recibir ese alivio de tu alma, de tu ser. Necesitas establecer a Jesucristo, como lo dice ahí, como Señor de nuestra vida. Porque solo Él puede sanarnos, porque solo Él puede limpiarnos de ese virus y renovar completamente nuestra salud interior, nuestra salud del alma. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, nos dice algo importante de lo que estamos hablando. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, la sangre de Jesús, derramada en su sacrificio en la cruz del Calvario, dice, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo ese virus. La sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo tiene esa autoridad, ese poder de limpiarnos, de hacernos nuevos, de poder darnos una vida limpia, sanada, curada de ese mal. Veamos ahora cómo Dios ha tratado de apercibir al hombre después de esa caída. Vemos ahí en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Vamos a remontarnos a esta parte de la palabra del Señor donde dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra a causa de ese virus, a causa del pecado.
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Como hoy en día está sucediendo, como hoy en día también creemos que Dios está mirando toda la faz de la tierra. Y también Dios se da cuenta que la gran mayoría, el designio de sus pensamientos, la elección que ellos toman en su vida, tristemente es de hacer continuo mal. David es algo también que constata y respalda de la palabra, ahí en el Salmo capítulo 14, versículo 2 y 3, que dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hoy en día Dios está haciendo lo mismo. Dios está mirando desde los cielos sobre los hijos de los hombres, encontrando ¿qué cosa? Entendidos, entendidos, buscando personas avisadas, buscando personas prudentes, personas precavidas, que estén tomando el mensaje de salvación de parte de Dios. Pero dice el versículo 3, ahí mismo en Salmo 14: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque el pecado, porque la maldad tomó posesión de la raza humana. Ahora volvamos a Génesis 6 y vamos al versículo 6. Y dice ahí, seguimos en esa lectura: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Ok? ¿Continuamos? Ok. Vamos a hacer una breve pausa para corregir un detalle técnico y volvemos en breve. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Entonces, primero dice que a Dios le dolió la decisión del hombre de ir continuo a hacer el mal. Y luego Dios dice que va a someter a juicio ese mal, ese pecado. Pero mire lo que dice el versículo 8, porque hace un momento decía que Dios es un Dios de oportunidad, de gracia. Versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia? Más adelante, en los versículos siguientes, nos dice que Noé aprendió a caminar con Dios, que aprendió a atender la voz de Dios. Por eso lo llamó varón justo, lo llamó varón perfecto. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios, porque tenía comunión con Dios. Y por eso Dios viene a Noé y le avisa de un juicio inminente que habría de venir sobre toda la humanidad de aquel entonces. Y le mandó a construir el arca, un instrumento de gracia, un instrumento de salvación. Y durante mucho tiempo Noé estuvo compartiendo de todo esto que habría de venir para aquellas generaciones, pero no fueron sensatos, no escucharon el mensaje, no siguieron las instrucciones, eligieron su propio camino. Y conocemos ya esta historia. Vino el diluvio y arrasó a todos excepto a aquellos que atendieron la voz de Dios, Noé y su familia. Pero esta historia se sigue repitiendo y repitiendo al transcurrir de los días, del tiempo. Y hoy en día tenemos la historia, porque la historia sirve para la sociedad, para los pueblos, para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de no cometer los mismos errores de aquellas generaciones de Noé. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39.
Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Es decir, está hablando de una indiferencia total a Dios, a las cosas de Dios, a las cosas celestiales. Había pecado, estaban desapercibidos. Y sigue diciendo, ¿hasta qué? Hasta el día en que Noé entró en el arca. Noé representa a la iglesia. Noé representa a las personas sensatas, avisadas. El arca representa a Cristo, que es nuestro refugio, nuestro escondedero de las cosas que habrán de acontecer, de los juicios que habrán de venir. Pero el versículo 39 dice, no entendieron, no fueron avisados. ¿Hasta qué? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Querido amigo y hermano que me escuchas, ¿cuál es el aviso de hoy? Yo quiero decírtelo claramente y en sus palabras, que Jesucristo viene otra vez, que Jesucristo viene nuevamente. Es sabido de todos que vino una primera vez, pero que hoy en día el mundo entero sepa que Jesucristo vendrá nuevamente, que salvará a su iglesia de los juicios venideros, de la tribulación venidera, pero que también Él juzgará y también Él condenará a los que no quisieron creer, a los que no quisieron seguirle como el Señor y Salvador de sus vidas, aquellos que no quisieron ser avisados, sino que fueron simples en su vida espiritual. Por eso su palabra nos advierte, nos apercibe a que debemos tomar las medidas como es así. Oh, bendito sea el Señor, que es bueno, misericordioso. Estamos constantemente escuchando voces de alegría de humanidad para la propia iglesia del Señor, exhortándonos a levantarnos, a despertarnos. Que muchos se encuentran en la imprudencia en que muchos se encuentran. Volvamos a Proverbios capítulo 22 versículo 3. Proverbios 22, 3 dice: el avisado, el mal se esconde, mas los simples van y reciben daño. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Dice el avisado que el mal se esconde, es decir, se aparta. ¿Cuál cree que sea el mejor que podemos tener ante tales cosas? El mejor escondedero para nuestra vida es Dios por medio del arca, es Jesús, nuestro Salvador. ¿Quién es el arca para hoy día?